El modernismo fue un movimiento artístico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente arquitectónico y decorativo, que se caracteriza por representar temas relacionados con la naturaleza y por el empleo abundante de las líneas curvas y asimétricas. El modernismo se desenvolupó en Europa y América. Su principal precursor fue el romanticismo. Se desenvolupó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El modernismo consiste en la búsqueda de la belleza por encima de todo. Su imaginación huye de lo cotidiano, busca nuevos modos de entender el mundo, temas de melancolía. Prefiere la poesía. Renueva formas métricas y su objetivo principal de la poesía es transmitir sentimientos. Los modernistas rechazaban una actitud aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo de la búsqueda de la perfección normal, preferencia por el simbolismo, la búsqueda de la belleza, abundantes recursos fónicos, el ansia de armonía y el imperio de la música conduce por un enriquecimiento de ritmo, adaptación de la métrica castellana y latina, el amor y el erotismo, el exotismo y la mitología, el cosmopolitismo. Se divide en las diferentes etapas. Antecedentes: siglo XIX, inicio del modernismo, principios del siglo XX hasta el 1945. Pintura. En el caso de la pintura querían reflejar una España decaída y triste contra la hipocresía que pretendía esconderlo todo debajo del caciquismo, el, el clericalismo y la opresión. Podemos ver algunos cuadros como "A orillas del Manzanares", etc. Arquitectura. En la generación del 98 la arquitectura se destacó como algo novedoso y colorido, como Antonio Bordalba. La generación del 98 es el grupo de escritores que vieron afectados por la crisis moral, social y política desencadenada en España por culpa de la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense. ¿Por qué forman parte de un mismo problema y escriben un mismo género? Que habían sufrido una crisis y que dieron nombre a un nuevo género, una vena juvenil hipercrítica e izquierdista, que más tarde se orientaría a una concepción tradicional en lo viejo y lo nuevo. Se le denomina así porque inicia un acontecimiento de la guerra hispano-estadounidense que pierde España. Fecha del acontecimiento de sus autores principales nacen entre el 1869 y el 1876, aunque el movimiento empieza en el 1898. Los integrantes fueron los siguientes: Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno, Enrique de Mesa, Ramiro de Maeztu, Azorín, Antonio Machado, los hermanos Pío y Ricardo Baroja, Ramón de María de Calle y Clan y el filólogo Ramón Méndez Pidal. Los tres que formaban parte del grupo de los tres eran Pío Baroja, Ramiro de Maeztu y Azorín. El modernismo se caracterizaba estéticamente por un marcado interés por la forma lírica antes que por el contenido. Adquiere mayor trascendencia el estilo refinado de las palabras excéntricas, neologismos, extranjerismos, así como el uso de recursos sonoros y visuales, como la tendencia de los adjetivos atípicos. Mientras que la generación del 98 rechaza la estética del realismo por amplia fraseología y excesivo énfasis en las descripciones. Prefiere utilizar un lenguaje más coloquial y más cercano a las personas comunes. Actitud general de estos artistas es el pesimismo. Relaciones entre el modernismo y la generación del 98 son más bien dos tendencias que complementan, pero que van por un bien común, que es rescatar a España de la crisis social y el pesimismo en que está sumergida.
Ambas corrientes tienen en común que las dos intentaron rescatar a España de la crisis. Características de la literatura modernista. Las características de la literatura modernista es que se pueden distinguir en tres etapas: la literatura al inicio de la Primera Guerra Mundial, la literatura comprendida entre la Primera Guerra Mundial y el final de la Guerra Civil. El género literario favorito fue su inspiración en la corriente crítica del canovismo, nombre utilizado por la historiografía para designar al sistema político de la Restauración, denominada regeneracionismo, movimiento ideológico que tuvo lugar en España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como consecuencia de la pérdida de las colonias en 1898 y cuyo fin era la regeneración total del país mediante la reforma de estructuras sociales, políticas y económicas, y ofrecieron una visión artística en conjunto de en la generación del 98, clásicos y modernos. La literatura intimista se refiere a que los escritores expresan rasgos o situaciones de su vida íntima o familiar. Sus símbolos usados con la más elegancia posible son los pavos reales, el cisne, los flamencos y la flor de lisa, que incorporados a la poesía innovaron imágenes del simbolismo. La obra de Rubén Darío se considera el arranque del modernismo. La obra se titula Azul. Rubén Darío escribió otras obras como Margarita, Los raros y El canto errante. Manuel Machado se caracteriza por presentar una forma moderna, los elementos que dan vida a la cotidiana andaluza. A través de un lenguaje cuidado, Manuel consiguió abordar motivos populares y convertirlos en elementos identitarios de la poesía española. La relación que tuvo Antonio Machado con su hermano fue que trabajaron juntos en la producción teatral, pero la política los separó. Manuel Machado fue un franquista y Antonio Machado fue un republicano y murió en el exilio. Toda la obra de Machado no es modernista, pero las soledades sí. Un elemento más importante en los poemas modernistas de Antonio Machado era la intimisa. Miguel de Unamuno. Géneros literarios. Los géneros literarios de cultivo de Miguel de Unamuno son el ensayo, la novela, poeta y dramaturgo. Sus temas principales en sus obras eran sobre España y el sentido de la vida. Una nivola es el neologismo que utilizaba para referirse a sus obras de ficción y narrativa, y representar su distancia respecto a la novela realista. Ejemplos de sus obras más importantes eran La niebla, que es su obra más importante. Esta distinguida novela de Unamuno narra la vida de un joven que al fallecer su madre viuda no sabe qué hacer con su vida. Ángela Carballino escribe la historia de don Manuel Bueno, párroco de su pueblecito, Valverde de Lucerna. Múltiples hechos lo muestran como un santo vivo de carne y hueso, un dechado de amor a los hombres, especialmente a los más desgraciados, y entregado a consolar a los más amargados y atediados, y ayudar a todos a bien morir. Sin embargo, algunos indicios hacen adivinar a Ángela que algo lo tortura interiormente. La actividad desbordante parece encubrir una infinita y eterna tristeza con que la heroica santidad recataba los ojos y oídos de los demás. Un día vuelve al pueblecito el hermano de Ángela, Lázaro, de ideas progresistas y anticlericales. Comienza a sentir hacia don Manuel una animadversión que no tardará en tocarse en la admiración más ferviente a comprobar su vivir abnegado. Pues bien, es precisamente Lázaro a quien el sacerdote confiará su terrible secreto. No tiene fe, no cree en Dios,
ni en la resurrección de la carne, pese a su vivísimo anhelo de la entidad. Y si finge creer en los fieles es por mantener a ellos la paz que les da la creencia en otra vida, esa esperanza consoladora que él carece. Lázaro, que confía el secreto a Ángela, convencido por la actitud de don Manuel, abandona sus anhelos progresistas y fingiendo convertirse colabora en la misión del párroco. Y si pasara el tiempo hasta que la muerte de don Manuel, sin cobrar la fe, pero considerado un santo por todos, y sin que nadie fuera de Lázaro y Ángela haya penetrado en su íntima. José Martínez Ruiz, alias Azorín, cultivó los siguientes géneros literarios: ensayista, novelista, autor de teatro y crítico. Mezcló dos géneros en uno solo: técnica miniaturista e impresionismo. Los temas principales en sus obras eran el ensayo, paisaje español y reinterpretación impresionista, mismo proceso evolutivo en la generación del 98, en sus primeras obras aspectos concretos de la realidad española. Novela. Primera etapa. Predominio de elementos autobiográficos e impresiones suscitadas por el paisaje. El protagonista es Antonio Azorín y pertenece a ella. La voluntad. Antonio Azorín. Las confesiones de un pequeño filósofo. Segunda etapa. Continúa reflejando sus propias inquietudes en los personajes. Tercera etapa. Vanguardismo y drama personal. Cuarta etapa. Vuelta a la narrativa. Teatro. Obras sin gran valor popular. Ejemplos de las obras principales de Azorín son obras como Old Spain, Brandy, Mucho Brandy, Comedia del Arte y Lo Invisible. Pío Baroja. Los géneros literarios de Pío Baroja son la novela y el teatro. Este autor escribió novelas como Tierra Vasca, La vida fantástica, La lucha por la vida, El pasado, La raza, Las ciudades, El mar, Agonías de nuestro tiempo, La selva oscura, La juventud perdida, Saturnales, y las agrupó en tetralogías. La visión que presentaba en sus obras era su estilo breve y claro y preciso. Contrastaba claramente con la prolijidad retórica de la generación literaria anterior, el modernismo. También su estilo es vigoroso, dinámico y expresivo, y respetuoso con las reglas gramaticales. No busca la corrección sintáctica y léxica, sino la sencillez y la expresividad. Las características que más se pueden destacar del escritor son que tenía mucha capacidad de crear personajes y la fuerza con la que los presentaba, por lo que el argumento de las novelas de Baroja suele tener un solo personaje protagonista, y junto a los otros personajes secundarios que aportan datos acerca del central. Por otra parte, la estructura de sus novelas es simple y la falta de conflicto se subsana por medio de frecuentes diálogos, descripciones de lugares e historias particulares de los personajes secundarios. Su obra se divide en tres etapas. Primera etapa, desde 1900 hasta 1914. Segunda etapa, desde 1914 hasta 1936. Y tercera etapa, a partir de 1936. Sí. Sus protagonistas son rebeldes, arrojados e intrépidos, en contraste con su falta total de fe en el mundo y en la acción. Los personajes barojianos se ven abocados, en su mayoría, al fracaso. Por eso se ha dicho que los protagonistas de las novelas de Baroja son antihéroes. El árbol de la ciencia. Se desarrolla durante los últimos años del siglo XIX y narra la vida de Andrés Hurtado, estudiante de medicina. Pese a que el joven entró a la escuela de medicina con muchas ganas de aprender, la educación que recibe lo deja desilusionado y pronto adopta una mentalidad negativa. Se hace amigo de Julio, Montaner y Lulú, una chica no muy guapa, de familia modesta y muy satírica. Comienza a visitar a su tío Iturrioz,
quien también es médico, y entablan conversaciones filosóficas en las que hablan sobre la sociedad, la ciencia y las ideas de Kant y Schopenhauer. Tras terminar sus estudios médicos, Andrés va a Alcolea del Campo, un pequeño pueblo manchego, a ejercer su profesión. Pero aquí también se desilusiona. Tiene conflictos con el otro médico del pueblo y los habitantes del mismo. Es testigo del caciquismo, ignorancia y egoísmo que reinan en este pueblo remoto. Durante su estancia en Alcolea, su hermano menor se enferma y se muere. Andrés regresa a Madrid, pero le cuesta conseguir trabajo. Eventualmente encuentra empleo como médico de higiene, tratando a prostitutas y gente pobre. Este cargo contribuye a su pesimismo y postura crítica de la sociedad. Andrés se da cuenta de que solo se siente feliz en compañía de su amiga Lulú, por lo que decide casarse con ella. También encuentra mejor trabajo como traductor e investigador de estudios médicos. Después de un año de felicidad y paz, Lulú se queda embarazada, pero Andrés no quería hijos, y comienza otra vez la ansiedad. El bebé nace muerto, y Lulú fallece poco después. El día de su entierro, Andrés se quita la vida con una sobredosis de pastillas. Antonio Machado. Todas sus obras forman parte de la generación del 98. Obras como Soledades, Galerías, Campos de Castilla y otros poemas. Las preocupaciones que se muestran son expresión de sentimientos personales como la melancolía, el uso de símbolos como agua y fuego. Valle Inclán. No todas sus obras pertenecen a la generación del 98. Algunas de sus obras pertenecen al modernismo. Sus géneros principales son teatros, novelas y poesías. Sus novelas más importantes son Luces de Bohemia, Divinas Palabras, Marte de Carnaval y sostiene Mentiras y Verdades. El esperpento es un género literario que se caracteriza por la presentación de una realidad deformada y grotesca y la degradación de los valores consagrados a una situación ridícula. Luces de Bohemia narra las últimas horas de la vida de Max Estrella, un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales, ya anciano, miserable y ciego, que gozó en algún momento de cierto reconocimiento. En su peregrinaje por un Madrid oscuro, turbio, marginal y sórdido, le acompañan Don Latino de Hispalis y le dan la réplica a algunos otros personajes de la bohemia madrileña de la época. En sus diálogos se vierten de forma magistral críticas a la cultura oficialista y a la situación social y política de una España condenada a no reconocer a sus próceres. Tras múltiples vicisitudes, la obra acaba con la muerte de Max Estrella y se prolonga con su velatorio. El drama se cierra con un borracho que grita: "Cráneo privilegiado", expresión que se repite a lo largo de la historia y que resume el enfoque esperpéntico de la misma. A partir de la figura de Max Estrella, trasciende y opresivo como es la España del 1920, degradada y desconsiderada por el pueblo llano y llena de corrupción.